Listo. Son las 11:04 del día 17 de julio del año 2025. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de continuar con la audiencia de control de acusación en la investigación seguida contra los señores Víctor Quispe Palomino y otros por el delito de terrorismo en agravio del Estado. Expediente judicial número 288-2021, incidente 49. Quien les habla, Wilson Omar Verasta y Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Sí, señor magistrado, buenos días con las partes concurrentes. Por parte del Ministerio Público, Carlos Juan Ponce Facundo, fiscal adjunto provincial encargado de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Huánuco, cuyos demás datos sobran la sesión anterior. Muchas gracias. Gracias a usted. Procuraduría Pública. Señor magistrado, Ministerio Público, Defensa Técnica, demás personas conectadas, muy buenos días. El abogado Manuel Salvador Vinches Jiménez, con los datos señalados en la sección anterior, en representación de la Procuraduría Pública de Terrorismo de la Procuraduría General del Estado. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Defensa de Víctor Quispe Palomino. Buenos días, señor juez, y a las demás partes del proceso. Mi nombre es Neil Tito Calle, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos se encuentran ya consignados en las sesiones anteriores. Asumo la defensa de Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, Alex José Pimentel Vidal y Francisco Jaime Jara Aguirre. El único presente en este momento está Francisco Jaime Jara Aguirre, el doctor. Muchas gracias. A ver, si se encuentra presente una vez que se acredite. Señor Jara Aguirre, ¿nos escucha? No está. A ver, defensa del señor Quiroga Vargas. Sí, señor. Buenos días, señor Juan Julio Lagos Saedo, con Colegio de Abogados de Lima y también con demás datos consignados a lo largo de todo el proceso, mi señor. Hace media hora mi patrocinado está tratando de ingresar en plataforma y no se permite, señor. Por favor, solicito que le autoricen el ingreso, señor. Asistentes, vea si es que hay algún intento de conectarse a esta plataforma. Defensa de Bermejo Rojas. Muy buenos días, señor magistrado. Abogado Ronald Atencio Sotomayor, identificado con registro CAL 43370. Gracias. Gracias. Defensa de Ugarte, Bellido Ugarte, perdone. Señor juez, muy buenos días con todos los presentes. Edison Bernales Vaca, defensa privada del señor Guido Bellido Ugarte, a quien voy a representar. Gracias. Gracias. Defensa de Vladimir Cerrón Rojas. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los participantes en la audiencia. Abogado Arturo Juan Silva Rojas, defensa técnica del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas y de la señora Ana María Córdoba Capucho, con interconsulta con el doctor Yumbo. A ver. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Su cámara, por favor. Su cámara. Y ahora sí. Mi nombre es José Enrique Yumpo Gapito, con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao, 10833, y con los demás datos ya consignados por el colega Arturo Silva. Gracias. Defensa de Benítez Tangoa. Muy buenos días, señor magistrado. Abogado Elmer Augusto Espinosa Zamora, con registro CAL 83710 y a los demás datos que sí consignados en la sesión anterior. Gracias. Defensa de Viera Fiestas. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Abogada Yelina Alison Román Sea, identificada con registro CAL 99.901 y los demás datos señalados en las anteriores sesiones. Listo. ¿Algún procesado presente? Doctor. Sí, acredítese, por favor. No. Jaime Jara Aguirre, DNI 09-33-19-29. Gracias. ¿Algún otro imputado presente?
Listo. Tiene defensas particulares los demás, excepto 3 de ellos, quienes están siendo notificados por edictos. Listo. ¿Alguna observación para instalar la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Correcto. A ver, doctor, por favor, sustente las subsanaciones hechas por su persona al requerimiento escrito, por favor. Sí, solamente imputaciones fácticas, por favor. Sí, muchas gracias, magistrada. Teniendo básicamente la sesión anterior que se llevó con fecha 1 de julio de 2025, donde su judicatura devolvió el requerimiento acusatorio para hacer las precisiones sobre cada imputado por los hechos que se le imputa por parte de esta fiscalía. Esta fiscalía ha cumplido con precisar las imputaciones concretas con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, así como los elementos de convicción, la misma que ha sido ingresado por mesa de partes. Bien, señor magistrado, como primer hecho en particular tenemos sobre los imputados, tenemos Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal, Joyce Edward Quiroga Vargas, Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Aquí en la Fiscalía los imputa la presunta comisión del delito de terrorismo en la modalidad de afiliación a grupos armados terroristas, así como contra Vladimir Cerrón Rojas por el delito de obstrucción a la investigación, contra también el acusado John Clever Benítez Tangoa, Néstor Orlando Viera Fiestar, Ana María Córdoba Capucho y Francisco Jaime Jara Aguirre, a quien este Ministerio Público lo imputa la presunta comisión de obstaculización a la investigación del delito de terrorismo. Bajo ese escenario, señor magistrado, vamos a empezar en primer orden por lo que es la afiliación a organizaciones terroristas por los antes mencionados Víctor Quispe, Florabel, Alex Pimentel, Joyce Quiroga, Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte y Vladimir Cerrón Rojas. En ese escenario, señor magistrado, se debe precisar, de acuerdo ya a las aclaraciones, precisiones que se ha hecho en el requerimiento acusatorio, tenemos en primer orden, con las circunstancias que corresponde a cada uno de los hoy acusados, tenemos en primer orden al acusado Víctor Quispe Palomino. De acuerdo a la tesis fiscal, el Ministerio Público imputa al acusado Víctor Quispe Palomino, quien en calidad de líder y secretario general del militarizado Partido Comunista del Perú, haber ordenado y dispuesto la entrega de material partidario de Sendero Luminoso. Este material básicamente está centrado en lo que es la política del Sendero Luminoso. Esto es básicamente en tomar el poder mediante las armas, con la finalidad de instaurar un nuevo régimen político llamado socialistas. Estos materiales partidarios de Sendero Luminoso fueron entregados mediante dispositivos USBs a sus coencausados Alex Pimentel Vidal, para que esta persona haga la entrega de dichos documentos partidarios de Sendero Luminoso a los acusados Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte, quienes se encargarían de difundir la política del Sendero Luminoso dentro de su sector donde estos residían. ¿Con qué finalidad, con qué objeto, señor magistrado? Con la finalidad de ampliar las bases del militarizado Partido Comunista del Perú, cuyo objetivo principal que persigue Sendero Luminoso es la toma y captura del poder e instaurar un nuevo Estado llamado socialista, ¿no? Esa es la imputación concreta que se le atribuye al acusado Víctor Quispe Palomino. Como circunstancias que nos han permitido este requerimiento acusatorio, tenemos en primer orden las circunstancias precedentes. En primer orden, señor magistrado, debemos tener en claro que Víctor Quispe Palomino, conocido dentro del aparato, dentro de la estructura del militarizado Partido Comunista del Perú, era el responsable, era el líder de este grupo armado, quien ocupa el primer nivel o el primer eslabón dentro de la estructura del denominado militarizado Partido Comunista del Perú. Como tal, es el responsable de dictar las disposiciones y directivas dentro del partido, cuya finalidad es seguir la línea de lucha armada, esto es mediante el uso de las armas de fuego para tomar el poder e instaurar un nuevo Estado llamado socialista. En esa línea se debe precisar que las directivas o normas que dicta el líder de esta agrupación terrorista, ¿no?, tiene que ser cumplido por todos los estamentos
de este grupo armado. Estamos llamando a los buró políticos, a los mandos políticos, militares, combatientes y cuadros nativos en su totalidad, sin excepción de ningún estamento. Entonces era básicamente las disposiciones que dictaba Víctor Quispe Palomino. Como circunstancias concomitantes al hecho particular, tenemos que a inicios del mes de agosto del 2017, el acusado Víctor Quispe Palomino, en uno de los campamentos terroristas conocidos como Bidón, esto pertenece al distrito de Vizcatán del Río N, llevó a cabo una reunión con diferentes grupos y organizaciones, dentro de ellos, de acuerdo a los actuados que existen en la carpeta fiscal y en el requerimiento acusatorio, podemos nombrar la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo y a la Asociación de Reservistas del Perú. Y esto tenía una finalidad particular, dice, de conformar un nuevo frente. Este frente que estaba formando el líder terrorista se llamaba el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, cuyo objetivo es expandir las bases de este militarizado Partido Comunista del Perú, a efectos básicamente de tomar por las armas el poder e instaurar un nuevo Estado llamado socialista, ¿no? El Estado socialista es básicamente la igualdad de clase social sin discriminación alguna, y de acuerdo a la propia declaración del propio Víctor Quispe Palomino, era necesario, dice, que se debe armar a cada miliciano campesino para derrocar al nefasto imperialista Estado yanqui. En ese orden se debe precisar también, señor magistrado, que para ese evento, para esa reunión asistieron o se contaron con la participación de Bobby Eddie Villarroel Medina, que en el caso particular, y de acuerdo a su propia declaración, es un agente especial en la Fiscalía, y también se contó con la participación del hoy encausado Alex Pimentel Vidal, siendo este último, que sería el canal o el medio que serviría al partido militarizado, Partido Comunista del Perú, para llevar las memorias o el material partidario de Sendero Luminoso y ser entregados a sus coencausados Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte, quienes se encargarían básicamente de difundir estos materiales de contenido terrorista dentro del lugar donde ellos vivían o residían. Básicamente es para copar o ampliar las bases de este militarizado Partido Comunista del Perú. Y como tiene el objetivo principal es la captura del poder, e instaurar un nuevo Estado llamado socialista. Como circunstancias posteriores, con relación al señor Víctor Quispe Palomino, se tiene que al término de la reunión, el acusado Víctor Quispe Palomino hizo entrega de UCBs al acusado Alex Pimentel Vidal para que éste se encargue de entregar dichos documentos y dispositivos al encausado Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte. Ahora bien, con relación a la acusada Florabel Vargas Rojas, se tiene la imputación concreta que este Ministerio Público le atribuye a lo siguiente. Se le imputa a la acusada Florabel Vargas Rojas, conocido dentro del militarizado Partido Comunista del Perú, como camarada Vilma, y en su calidad de segundo miembro del buró político de este grupo armado, haber ordenado y dispuesto la entrega de material partidario de Sendero Luminoso a través de memorias UCBs a sus coencausados Alex Pimentel Vidal, para que éste se encargue de hacer entrega de dichos dispositivos de Sendero Luminosos a los encausados Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte, quienes se encargarían de difundir la política de Sendero Luminoso dentro de su sector. Básicamente, ¿cuál era la finalidad de este material o de estas políticas de Sendero Luminoso? Era ampliar básicamente las bases del militarizado Partido Comunista del Perú, y cuyo objetivo principal que propugna este grupo armado del militarizado Partido Comunista del Perú es la toma y captura del poder e instaurar un nuevo Estado llamado socialista, ¿no? Siempre mediante el uso de las armas de fuego, ¿no? Y esa es la imputación concreta. Con relación a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, tenemos los siguientes. Como circunstancias precedentes, tenemos lo siguiente. Florabel Vargas Rojas, quien en su calidad de buró político, esto es el segundo nivel dentro de la estructura del militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Era la encargada de hacer cumplir las normas y disposiciones
que dictaba el líder o secretario general de la organización terrorista Sendero Luminoso, llamado Víctor Quispe Palomino, así como era la encargada de disponer y llevar a cabo acciones armadas contra el personal policial, militar y civil, siendo este último una de las acciones más violentas del dicho grupo armado. Como circunstancias concomitantes relacionadas a este tema en particular, se tiene básicamente que a inicios del mes de agosto del 2017, la acusada Florabel Vargas Rojas, en uno de los campamentos terroristas conocido como Bidón, esto se encuentra dentro de la jurisdicción del Vizcatán del Río N, provincia de Satipo, departamento de Junín, llevó a cabo una reunión con diferentes grupos y organizaciones. Dentro de este grupo o organizaciones se encuentra la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo y Asociación de Reservistas del Perú. Esta reunión estaba centrada básicamente en conformar un nuevo grupo, un nuevo frente. Este nuevo grupo, nuevo frente, lo denominaron el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Tenía como objetivo principal era expandir las bases del militarizado Partido Comunista del Perú. Y en base a esa línea, de esas bases que se logran copar dentro del territorio patrio, era básicamente tomar y capturar el poder mediante el uso de las armas de fuego e instaurar un nuevo Estado llamado socialista. Es de precisar, señor magistrado, que para esta reunión netamente partidaria del militarizado Partido Comunista del Perú, participaron o se encontraron presentes Bobby Eddie Villarroel Medina, quien es un agente especial, y Alex Pimentel Vidal, quien es hoy acusado, siendo, dice, los canales o los medios necesarios que se valía el militarizado Partido Comunista del Perú para hacer llegar y entregar los materiales y documentos de carácter terroristas a sus coacusados Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte, siendo estos últimos quienes se encargarían de difundir los documentos de Sendero Luminoso dentro del sector donde estos vivían, ¿no? Y esto básicamente para seguir ampliando las bases de este militarizado Partido Comunista del Perú, cuyo objetivo principal es la toma del poder mediante las armas e instaurar un nuevo Estado llamado socialista. Como circunstancias posteriores tenemos que al término de la reunión, la acusada Florabel Vargas Rojas hizo entrega de UCBs al acusado Alex Pimentel Vidal para que éste se encargue exclusivamente de entregarlo de manera directa a sus coencausados Vladimir Roy Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte. Ahora bien, con relación al acusado Alex José Pimentel Vidal, se tiene lo siguiente, señor magistrado: de acuerdo a las actuaciones y a los actos de investigación que ha realizado el Ministerio Público, se tiene lo siguiente: que se le imputa al acusado Alex José Pimentel Vidal haber pertenecido a este grupo armado del militarizado Partido Comunista del Perú, de Sendero Luminoso, que opera en el BRAE, liderado siempre por su máximo líder, Víctor Quispe Palomino, habiéndose incorporado a este grupo armado, de acuerdo a la tesis fiscal, desde inicios del año 2017 hasta fines del año 2018. Es de precisar, señor magistrado, que durante su permanencia y en calidad de embajador de la mencionada organización terrorista, cumplía un rol principal o protagónico. Dentro de ellos podemos nombrar, era el de captar líderes políticos, de acuerdo a la declaración también de Bobby Leal Medina, dice que era captar a Guido Bellido Ugarte, Vladimir Roy Cerrón Rojas, así como también captar grupos gremiales. Como ya lo hemos mencionado, dentro de ello está la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo, con la finalidad básicamente de realizar alianzas con los movimientos regionales. De acuerdo a la declaración de Eddie Villarroel Medina, era Perú Libertario, que ahora es Perú Libre. Eso básicamente estaba encaminado o ceñido para fortalecer los trabajos políticos de Sendero Luminoso a través de esta consolidación del nuevo Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Asimismo, también la función que cumplía el acusado Alex José Pimentel Vidal
era el encargado de realizar las coordinaciondes básicamente entre este grupo armado de Sendero Luminoso y el hoy acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas. A efectos, dice, de acuerdo a los actuados, de poder realizar trabajos políticos e ideológicos de Sendero Luminoso. En ese escenario, el hoy acusado Alex Pimentel Vidal, como era uno de los medios o canales, él era el indicado o era la persona quien llevaba estos documentos partidarios al acusado Vladimir Cerrón Rojas a través de memorias USBs, la misma que estaban destinados para ser entregado tanto al acusado Vladimir Cerrón Rojas como a Guido Bellido Ugarte, siendo estos últimos quienes se encargarían de propalar, de difundir la política de Sendero Luminoso dentro del sector donde estos residían. Básicamente, que estaba centrado para que Sendero Luminoso tome el poder e instaure un nuevo régimen llamado socialista. Como circunstancias relacionado al acusado antes señalado, tenemos circunstancias presentes que Alex José Pimentel Vidal lo conocía o era conocido dentro de Sendero Luminoso con el apelativo de camarada Lentes. También lo ha designado Víctor Quispe Palomino embajador del militarizado Partido Comunista del Perú. Y como embajador, netamente, él cumplía ciertos roles fundamentales dentro del grupo armado Sendero Luminoso. Él tenía que cumplir al pie de la letra cada disposición, cada norma que dicte Víctor Quispe Palomino en el ámbito del BRAE. Es por ello que a inicios del año 2017, agosto del 2017, en los campamentos terroristas conocidos como Bidón, que está en Vizcatán del Río N, el acusado Alex José Pimentel Vidal participó en esa reunión conjuntamente con Bobby Eddie Villarroel Medina. Esta reunión fue básicamente convocado por Víctor Quispe Palomino. En esta reunión también debemos precisar, señor magistrado, que participaron gremios y organizaciones. Dentro de ellos, como ya se señaló anteriormente, tenemos la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo. Esta reunión, señor magistrado, está centrada básicamente de conformar un nuevo frente. A este nuevo frente lo llamaron Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, cuyo objetivo de este nuevo frente era expandir las bases de Sendero Luminosos, a efecto de que esta organización pueda tomar el poder e instaurar un nuevo régimen llamado socialista. Como circunstancias concomitantes tenemos que en el mes de agosto de 2017, efectivamente en los campamentos terroristas conocido como Bidón, el delincuente terrorista, de acuerdo a las declaraciones de Bobby Orval Medina, Víctor Quispe Palomino, le refirió al acusado Alex Pimentel Vidal que como embajador del militarizado Partido Comunista del Perú sería el canal y el nexo entre este grupo armado de Sendero Luminoso con el encausado Vladimir Cerrón Rojas. Básicamente, él los iba a trasladar. Uno era la política de Sendero Luminoso, otro era material netamente de Sendero Luminoso, relacionado a lo que es el marxismo. El marxismo es una ideología que se centra en la lucha de clases y la transformación de la sociedad capitalista a una sociedad comunista a través de la revolución mediante el uso de las armas de fuego y tomar el poder. Es por ello que el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino le hace entrega en esa reunión a Alex Pimentel Vidal, dispositivos en UCBs que contenía en su interior o en su almacenamiento documentos de carácter terrorismo. Y el propósito era básicamente, señor magistrado, que el acusado Vladimir Cerrón Rojas se encargue de difundir estos documentos dentro del sector donde éste residía, con la finalidad de que se amplíen las bases del llamado militarizado Partido Comunista del Perú y puedan capturar y tomar el poder. Como circunstancias posteriores tenemos que el acusado Alex Pimentel Vidal, una vez que se le hizo entrega estos dispositivos por parte
de Víctor Quispe Palomino, se retiró de la reunión del campamento Bidón y se retiró hacia el distrito de Vizcatán del Río Eno. Esto pertenece a la provincia de Satipo, departamento de Junín. Ahora bien, con relación al acusado Joyce Edward Quiroga Vargas, de acuerdo a la tesis fiscal y las actuaciones que obran en la carpeta fiscal y en el expediente, se tiene lo siguiente: que este Ministerio Público imputa al acusado Joyce Edward Quiroga Vargas haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el BRAE, liderado por Víctor Quispe Palomino. Él se incorpora a esta organización, señor magistrado, desde inicios del año 2017 hasta fines del mismo año. Se debe precisar que durante su permanencia, el acusado integró este nuevo frente que estamos llamando Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, que tenía básicamente una función principal, que era de coordinar las relaciones internacionales con los países de Bolivia, Venezuela e Irán, a efectos de fortalecer los trabajos políticos de Sendero Luminoso. Y a partir de ello, poder también tomar el poder e instaurar un nuevo régimen socialista. Asimismo, era el encargado de realizar las coordinaciones permanentes con el gobierno iraní y el grupo revolucionario Hezbollah. Esto básicamente está centrado para la adquisición y compra de armas de fuego, la misma que serviría para fortalecer el aparato militar de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAE. Esa es la imputación concreta que pesa contra el señor Joyce Edward Quiroga Vargas. Como circunstancias precedentes para el caso en particular tenemos lo siguiente. Dice, el militarizado Partido Comunista del Perú creó un organismo estratégico denominado Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, cuyo objetivo principal es expandir la ideología de la organización terrorista Sendero Luminoso para que a partir de ello se pueda llegar al poder. Para lograr este objetivo principal de Sendero Luminoso era necesario convocar a líderes políticos y sociales con el fin de fortalecer las actividades políticas y alcanzar el poder. En esa línea se tiene que Víctor Quispe Palomino empezó a hacer alianzas con gremios, con organizaciones. Dentro de ellos podemos citar el caso en particular a Bobby Eddie Berrol Medina, quien era el presidente y fundador de la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo. Básicamente las coordinaciones que eran con esta persona y con los otros agremiados era contar con el mayor número de afiliados o aliados de esta organización y expandir sus bases dentro del territorio peruano. Como circunstancias concomitantes tenemos que con fecha 20 de agosto de 2017, Víctor Quispe Palomino, conocido como José, creó el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. En esta reunión es bueno señalar que participaron Alex José Pimentel Vidal, Bobby Roel Medina y entre otros miembros. Durante esta reunión se puede precisar que José le dispuso a Alex Pimentel Vidal transmitir al acusado Joyce Edward Quiroga Vargas la responsabilidad de coordinar las relaciones internacionales con los países de Bolivia, Venezuela e Irán. Esto básicamente está ceñido o está direccionado con la finalidad de expandir la ideología de Sendero Luminoso dentro de esos países y de esa forma seguir fortaleciendo el militarizado Partido Comunista del Perú. Asimismo, se le encargó de que esta persona se encargaría de realizar las negociaciones y coordinaciones internacionales con el país iraní y el grupo Hezbollah para la compra y adquisición de las armas de fuego, que esto serviría para fortalecer el aparato militar de Sendero Luminoso dentro del BRAE. Como circunstancias posteriores, se tiene básicamente que en octubre del año 2017, Eddie Berrol Medina y Alex Pimentel Vidal
se trasladaron al campamento Bidón. Esto básicamente queda en Vizcatán del Río N, con quien se entrevistaron o tuvieron una reunión con la camarada Vilma Florabel Vargas Rojas, siendo esta última quien los dijo que tenían que seguir fortaleciendo el trabajo que venía cumpliendo el acusado Joyce Quiroga Vargas, así como para que compre y adquiera las armas de fuego y municiones del grupo revolucionario Hezbollah, con la finalidad de fortalecer el aparato militar de Sendero Luminoso. Con relación al acusado Guillermo Bermejo Rojas, tenemos que a él se le imputa la comisión del delito de afiliación al terrorismo en su calidad de cuadro nativo. Para entrar al tema central, debemos precisar qué se entiende por un cuadro nativo, y vamos a tomar como referencia el informe policial número 185, que nos dice que se debe entender por un cuadro nativo a una persona de entera confianza de la organización terrorista Sendero Luminoso, que ha sido captada e instruido dentro del militarizado Partido Comunista del Perú. Esto es formado en la política de Sendero Luminoso, lo que es el marxismo. El marxismo está ceñido en la que se debe tomar el poder mediante el uso de las armas de fuego, y en el campo militar está ceñido en el manejo, en el uso de armas de fuego, que estas personas deben estar preparados para un evento, una acción armada contra las fuerzas del orden. Lo característico de estos cuadros nativos, e igual que la organización terrorista Sendero Luminoso, estos trabajos los realizaban de manera clandestina. Esa es la característica fundamental tanto de la organización terrorista Sendero Luminoso como de los cuadros nativos. Su función era de actuar de manera clandestinamente, ¿no?, dentro del sector del Braem. En ese escenario se debe precisar que el Estado peruano ha declarado el estado de emergencia desde el año 2012 hasta la fecha. ¿Por qué razón? Porque esta zona del Brae estaba tomado por actividades terroristas y el tráfico ilícito de drogas. En ese escenario se impedía el acceso libre a esa zona porque estaba tomada por el Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas. Dentro de ellos también podemos establecer lo siguiente, señor magistrado, en la imputación concreta con el señor Guillermo Bermejo Rojas. Al señor Guillermo Bermejo Rojas, de acuerdo a la tesis fiscal y de las actuaciones que obran en la carpeta fiscal, se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso en calidad de cuadro nativo. Él se incorporó desde inicios del año 2017 hasta fines del 2018. En ese contexto, durante su permanencia, el acusado Guillermo Bermejo Rojas cumplía un rol protagónico, esto es, el de captar líderes políticos. De acuerdo a la declaración de Bobby Errol Medina, era captar a Guido Bellido Ugarte, Vladimir Roy Cerrón Rojas, así como gremiales, como la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo. Y esto básicamente era con la finalidad de realizar alianzas con movimientos regionales, como es el caso de Perú Libertario. Este básicamente está encaminado a ampliar las bases de esta organización terrorista llamado Sendero Luminoso. Esa es básicamente la imputación que la Fiscalía le imputa al señor Guillermo Bermejo Rojas. Como circunstancias al hecho en particular tenemos lo siguiente, que a inicios del año 2017, el ciudadano Bobby Errol Medina, conocido como Sacha, aceptó la invitación que hizo Víctor Quispe Palomino, básicamente a uno de los campamentos terroristas conocido como Bidón, con la finalidad de formar el nuevo Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Es así que en el mes de agosto del 2017, José, Sacha, que es Bobby Errol Medina, sostuvieron una reunión a la altura del río Pichis, comprensión de Vizcatán, del distrito de Ayahuanco, provincia de Huamta, departamento de Ayacucho. En dicho encuentro, Bobby le informó referencias sobre el trabajo político de Sendero Luminoso que venía realizando, desarrollando el acusado Guillermo Bermejo Rojas, conocido como Che.
Como circunstancias concomitantes, se tiene que a inicios del año 2017 hasta fines del 2018, el acusado Guillermo Bermejo Rojas, en calidad de cuadro nativo, cumplía el rol fundamental de captar líderes políticos, y esto básicamente está centrado de realizar alianzas con movimientos regionales como Perú Libertario, con la final básicamente de fortalecer los trabajos de Sendero Luminoso y la consolidación del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Este grupo se creó básicamente el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú con la finalidad de expandir la ideología del marxismo. Sabemos que la ideología del marxismo es una corriente que efectivamente para llegar al poder se tiene que valer del uso de las armas de fuego y derrocar al Estado actual y instaurar un nuevo Estado llamado socialista. Como circunstancias posteriores, se tiene que el día 21 de mayo de 2021, en la entrevista televisiva realizada por la periodista Milagros Leiva a través del medio de comunicación Willax, el testigo Eddie Bobby Villarroel Medina, conocido como Sacha, señaló que el acusado Guillermo Bermejo Rojas tenía una estrecha vinculación con este grupo armado de la organización terrorista Sendero Luminoso. Ese es con relación a Guillermo Bermejo Rojas. Con relación al acusado Guido Bellido Ugarte, de acuerdo a la tesis fiscal, se tiene lo siguiente, que se le imputa al acusado Guido Bellido Ugarte haber pertenecido a este grupo armado Sendero Luminoso llamado o autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el BRAE, habiéndose incorporado a dicha organización desde inicios del año 2017 hasta fines del año 2018. Durante su permanencia y en calidad de secretario general regional de Cusco del Partido Político Perú Libre, fortaleció los trabajos políticos del militarizado Partido Comunista del Perú. En esa línea, se debe precisar que en el mes de enero del 2018, el acusado Guido Bellido Ugarte recibió a la persona de Bobby Eddie Villarroel Medina, Sacha, frente a la Universidad Nacional del Cusco, donde recibió de parte del camarada alias Sacha memorias extendibles que contenía en su interior información de Sendero Luminoso. Precisándose sobre esta imputación, estos USBs que fue entregado por el conocido como Sacha, fue entregado o fue enviado por parte de la delincuente terrorista Florabel Vargas Rojas, conocida como Vilma. Como circunstancias precedentes tenemos los siguientes, que a inicio del año 2017, Bobby Villarroel Medina, conocida como Sacha, aceptó la invitación que le hizo Víctor Quispe Palomino, básicamente con el propósito de formar el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, para lo cual era necesario convocar a líderes, de acuerdo a la declaración de Eddie Villarroel Medina, dentro de ellos llamar o convocar a líderes o personajes como Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas y Vladimir Cerrón Rojas, quienes eran parte del Partido Perú Libre. Básicamente era para hacer alianzas con este movimiento llamado Perú Libertario. Y esto estaba centrada esta reunión para fortalecer y ampliar las bases de Sendero Luminoso o del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. Como circunstancias concomitantes, se tiene que el acusado Guido Bellido Ugarte en el mes de enero del 2018 recibió a Bobby Eddie Villarroel Medina frente a la Universidad Nacional del Cusco, donde recibió de parte de este, conocido como Sacha, memorias extendibles, conteniendo información de carácter terrorista, básicamente del marxismo, así como también de los avances y acuerdos partidarios del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú. Precisándose, señor magistrado, que estas memorias USB fueron enviadas por parte de la delincuente terrorista Florabel Vargas Rojas, camarada Vilma. Como circunstancias posteriores tenemos que con fecha 21 de
de mayo de 2021, Bobby Villarroel Medina sostuvo una entrevista con la periodista Milagros Leiva, a quien le señaló que Guido Bellido Ugarte es uno de los enlaces que tiene la organización Sendero Luminoso del militarizado Partido Comunista del Perú, cuya finalidad básicamente es realizar los trabajos partidarios de Sendero Luminoso con la finalidad de tomar y capturar el poder. Con relación al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, de acuerdo a la tesis fiscal y de acuerdo a los actuados que obran en el expediente judicial, se tiene que este Ministerio Público acusa a Vladimir Roy Cerrón Rojas haber integrado el militarizado Partido Comunista del Perú, habiéndose incorporado a dicho grupo armado en el mes de octubre hasta diciembre del año 2017. Como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, se encargaba básicamente de fortalecer las bases del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, cuya finalidad era ampliar las bases del militarizado Partido Comunista del Perú, que tenía como uno de los propósitos, una de las finales principales, es la toma y captura del poder e instaurar un régimen socialista. Como circunstancias precedentes, tenemos que en el mes de agosto de 2017, Víctor Quispe Palomino, en uno de los campamentos terroristas conocidos como Bidón, convocó a una reunión. En esa reunión participaron muchos grupos y organizaciones políticas, como ya se señala anteriormente, la Asociación Plurinacional de Reservistas de Tahuantinsuyo y Asociación de Reservistas del Perú, con la finalidad de conformar el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, cuya finalidad era básicamente de expandir las bases de Sendero Luminoso en todo el territorio peruano. Y una vez habiendo ampliado las bases de este militarizado Partido Comunista del Perú, tomar y capturar el poder mediante el uso de las armas de fuego. Como circunstancias concomitantes se tiene en la citada reunión que ha convocado al máximo líder de la organización, se encontraba presente Bobby Villarroel Medina y Alex Pimentel Vidal. Estas personas fueron nombrados embajadores de dicha agrupación o dicha organización terrorista. Y esto básicamente estaba ceñido o está encaminado de hacer alianzas con los partidos políticos y gremiales del Perú. Dentro de ellos, de acuerdo a la propia declaración de Eddie Villarroel Medina, estaba el partido político Perú Libre. En esta línea, Víctor Quispe Palomino hace la entrega a su embajador Bobby Villarroel Medina y Alex Pimentel Vidal dispositivos en USB que contenían archivos y documentos de carácter terrorista. Y esto básicamente, una vez que se les entrega a Vladimir Roy Cerrón Rojas, él se encargaría de difundir la política de Sendero Luminoso, básicamente que estaba encaminado en lo que es la toma y captura del poder e instaurar un nuevo régimen llamado socialista. Como circunstancias posteriores, tenemos que efectivamente en el mes de octubre de 2017, el conocido como Sacha, portando USBs que contenían documentos de carácter terrorista, que fueron integrados por Víctor Quispe Palomino, se trasladó a la casa de Vladimir Cerrón Rojas, que de acuerdo a la declaración de Eddie Villarroel Medina, que está ubicado en Huancayo, con la finalidad de hacer entrega de estos dispositivos USB que contenían documentos de carácter terroristas. De acuerdo a la declaración del mismo Eddie Villarroel Medina, estos documentos de carácter terrorista no fueron posibles la entrega porque no se encontraba el acusado Vladimir Cerrón Rojas en su domicilio. Eso es con relación a la imputación por afiliación a organizaciones terroristas, de estos acusados. Ahora, con relación al delito de obstrucción a la investigación que se le atribuye tanto a Vladimir Roy Cerrón Rojas, John Benítez Tangoa, Néstor Rolando Viera Fiestas, Ana María Córdoba Capucho y Jaime Jara Aguirre.
De acuerdo a todas las actuaciones que se ha realizado en la investigación preparatoria, como circunstancias precedentes tenemos cómo nace este hecho de carácter, presuntamente de carácter delictivo. Se tiene que mediante disposición número 1, de fecha 3 de agosto de 2021, esta fiscalía tenía a cargo una carpeta fiscal donde dispuso iniciar investigación preliminar contra Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte, Vladimir Roy Cerrón Rojas, entre otros. Esta carpeta es la carpeta 33-2021 por la presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano. En esa disposición de inicio se había señalado recabar la declaración del testigo Bobby Eddie Villarroel Medina, toda vez que este personaje o este órgano de prueba tenía una información sustancial sobre los vínculos que tendría el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas con la organización terrorista Sendero Luminoso del militarizado Partido Comunista del Perú. Como circunstancias concomitantes, se tiene que el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, al tener conocimiento que Bobby Eddie Villarroel Medina había sido citado por la fiscalía o por esta fiscalía para que declare en la carpeta fiscal 33-2021, se contactó con su coencausado John Clever Benítez Tangoa, que era el abogado de Perú Libre, para que éste se contacte con el testigo Bobby Eddie Villarroel Medina y le proponga 1, asilo político, 2, protección para el testigo y 3, protección para la familia del testigo. Y esto básicamente está encaminado para que el testigo no concurra a las diligencias que se ha citado por esta Fiscalía Especializada en Terrorismo de Huánuco. En esa línea, con fecha 20 de septiembre de 2021, el acusado John Clever Benítez Tangoa se contactó con el encausado Néstor Orlando Viera Fiesta, a quien le había manifestado que se tenía que contactar con el testigo Bobby Villarroel Medina a efecto de ofrecerle dinero para que no declare en la causa de la carpeta fiscal 33-2021. Para tal efecto, le solicitó a su coencausado Néstor Orlando Viera Fiestas lo traslade hacia el local del Partido de Perú Libre, esto que está ubicado en la avenida Brasil 170, Breña, Lima. Este requerimiento fue aceptado por Néstor Orlando Viera Fiestas. Bien, cabe precisar que el acusado Néstor Orlando Viera Fiestas, con su vehículo particular de placa de rodaje F0V338, trasladó a su coencausado John Clever Benítez hacia la avenida Brasil 170, distrito de Breña, departamento de Lima, donde se contactó con sus encausados Ana María Córdoba Capucho, personera legal de Perú Libre, y Francisco Jaime Jara Aguirre, abogado defensor de Guillermo Bermejo Rojas, a quienes les indicó que el testigo Bobby Eddie Villarroel Medina estaba solicitando dinero a efecto de no declarar en contra del hoy acusado Vladimir Cerrón Rojas. En esa línea, los encausados Ana María Córdoba Capucho y Francisco Jaime Jara Aguirre le entregaron la suma de 500 nuevos soles cada uno, indicándoles a John Clever Benítez Tangoa que esto sería una forma de adelanto para que Bobby Eddie Villarroel Medina no declare en la carpeta fiscal número 33, seguido contra Vladimir Cerrón Rojas, por el presunto delito de terrorismo en agravio del Estado peruano. Asimismo, le propusieron o le dijeron que se va a seguir gestionando el asilo político y protección para el testigo Eddie Villarroel Medina. En esa línea, el acusado John Clever Benítez Tangoa, a bordo del vehículo particular de su coencausado Néstor Orlando Viera Fiestas, se dirigieron a la Plaza San Martín, esto está en la Victoria, Lima, lugar donde se encontraba Eddie Villarroel Medina. Al llegar al citado lugar, Néstor Orlando Viera Fiestas se estaciona cerca de la Plaza San Martín,
Entre tanto, el acusado John Clever Benítez Tangoa se dirige hacia la Plaza San Martín, donde se contacta con el testigo Bobby Eddie Berrol Medina, siendo en ese lugar donde le hace la entrega de la suma de 1.000 nuevos soles, indicándole que esto sería un adelanto y que se seguiría negociando el asilo político, protección para él y para su familia. En esa línea también se tiene que el día 21 de septiembre de 2021, al promediar las 13:15 de la tarde, el acusado John Clever Benítez Tangoa, a bordo del vehículo particular de su coencausado Néstor Rolando Viera Fiestas, se dirigieron al jirón Alberto Bartón, número 161, La Victoria. En este lugar, señor magistrado, funcionaba un hotel Sauna Spa Onsen 21. Se estaba dirigiendo básicamente John Clever Benítez Tangoa porque previamente se había entrevistado en la mañana con el testigo Bobby Eddie Berrol Medina a efecto de que a las 13 horas promedio se encontrasen en dicho lugar para tratar el tema de lo que es la negociación. Al promediar las 13:52 de la tarde, arribaron al citado lugar el acusado Néstor Rolando Viera Fiestas. Este se estaciona en la avenida Canadá con Alberto Bartón, distrito de La Victoria, Lima. Y unos minutos más tarde aparece el testigo de la carpeta 33, Bobby Eddie Berrol Medina, a bordo de un vehículo particular de marca Maserati, color azul eléctrico con lunas polarizadas. Descendiendo Eddie Berrol Medina, se encontró con el acusado John Clever Benítez Tangoa, siendo este último quien lo invita a ingresar al hotel Sauna Spa Onsen 21. Quedándose en las afueras del local, su coencausado Néstor Rolando Viera Fiestas. En esa línea, en el interior del Sauna Spa, de acuerdo a la propia declaración de Bobby Berrol Medina, John Clever Benítez Tangoa le indica al testigo Eddie Berrol Medina que venía de parte de Vladimir Cerrón Rojas con la finalidad que acepte la proposición sobre asilo político y protección para él y su familia. Caso contrario, atentarían contra la vida del testigo y su familia. Luego de esa reunión, John Clever Benítez Tangoa, previo a retirarse del lugar, le reiteró que los 1.000 soles que le había entregado el día 20 era una forma de adelanto para que no siga declarando en la carpeta fiscal 33-2021, donde se le sigue el proceso penal contra Vladimir Cerrón Rojas y otros por el delito de terrorismo. Como circunstancias posteriores, tenemos que al promediar las 15:30 de la tarde, el acusado John Clever Benítez Tangoa salió del local, subiéndose al vehículo que fue conducido por Néstor Orlando Viera Fiestas, quien lo condujo por la avenida Santa Catalina. Esto pertenece a Cercado Lima. Por su parte, el testigo Bobby Berrol Medina, conocido como Sacha, al ser objeto de presión y amenazas por parte de los acusados, solicitó mediante escrito un número de fecha 27 de septiembre de 2021, se recabe su declaración de manera reservada, toda vez que corría peligro su vida y el de su familia. Como imputación concreta para cada uno de ellos se tiene, señor magistrado, lo siguiente. Con respecto a Vladimir Roy Cerrón Rojas, se le imputa al acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas haber obstruido la investigación en la carpeta fiscal número 33-2021, seguida en su contra por el delito de terrorismo en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas, en agrado del Estado peruano. Al haber coordinado con su coencausado John Clever Benítez Tangoa, que era el abogado de Perú Libre, la entrega de dinero por la suma de 1.000 nuevos soles para que se haga entrega al testigo Eddie Bobby Berrol Medina, con la finalidad que éste no declare en la carpeta fiscal número 33-2021 por el delito de terrorismo en agrado del Estado peruano. Este hecho se concretizó el 20 de septiembre de 2021 en la Plaza San Martín, distrito de La Victoria, Lima, donde le hizo la entrega de estos 1.000 nuevos soles. Con relación a John Clever Benítez Tangoa, el Ministerio Público le imputa al acusado John Clever Benítez Tangoa haber obstruido la investigación en la carpeta fiscal 33-2021, seguido contra Vladimir
Cerrón Rojas y otras por el delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado, al haber entregado en la Plaza San Martín del Distrito de la Victoria, Lima, el día 20 de septiembre de 2021, la suma de 1.000 soles al testigo Bobby Eddie Berroal Medina, con la finalidad que este no declare en la investigación seguida contra Vladimir Cerrón Rojas y otras por el delito de terrorismo. Asimismo, como el haber obstruido la investigación contenida en la carpeta fiscal 33 de 2021, en razón que el día 21 de 2021, al promedio de las 15:52 de la tarde, en el sauna Spa Onsen 21, amenazó de muerte al testigo Bobby Eddie Berroal Medina con la finalidad que no declare en la carpeta 33-2021 por el delito de terrorismo. Con relación al señor Néstor Rolando Fiera Fiestas, este Ministerio Público imputa al acusado Néstor Rolando Fiera Fiestas el haber obstruido la investigación en la carpeta 33 que se sigue contra Vladimir Cerrón Rojas y otros por el delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado, al haber trasladado el día 20 de septiembre de 2021 en su vehículo particular a su coencausado John Clever Benítez Tangó hacia la Plaza San Martín, Distrito de la Victoria, Lima, donde este último hizo la entrega de los 1.000 nuevos soles a Bobby Eddie Berroal Medina con la finalidad que no declare en la investigación contenida en la carpeta fiscal 33-2021. Así como el haber trasladado el día 21 de septiembre de 2021 a su coencausado John Clever Benítez Tangoa hacia el hotel Sauna Spa Onsen 21 ubicado en el jirón Alberto Bartón 161 La Victoria, donde el testigo Eddie Berroal Medina fue objeto de amenaza por parte de John Clever Benítez Tangoa, a fin de que el testigo no declare en la carpeta fiscal 33-2021. Con relación a la señora Ana María Córdoba Capucho, este Ministerio Público lo imputa a la señora Ana María Córdoba Capucho, quien en su calidad de personera legal del Partido Perú Libre, también el haber obstruido la investigación en la carpeta fiscal 33-2021, seguido contra Vladimir Cerrón Rojas y otros por el delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado, al haber coordinado con su coencausado Francisco Jaime Jara Aguirre la entrega de 1.000 nuevos soles a John Clever Benítez Tangó, a efecto que por intermedio de este último haga la entrega de dicho monto dinerario a Bobby Eddie Berroal Medina, con la finalidad de que éste no declare en la carpeta fiscal 33-2021. Y finalmente se tiene al acusado Francisco Jaime Jara Aguirre. De la misma línea, este Ministerio Público imputa al acusado Francisco Jaime Jara Aguirre, quien en su calidad de abogado de Guillermo Bermejo Rojas, haber obstruido en la investigación contenida en la carpeta fiscal 33-2021, seguido contra Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bello Ugarte y otros por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado, al haber coordinado con su coencausada Ana María Córdoba Capuchos la entrega de 1.000 nuevos soles a John Clever Benítez Tangoa, a efecto que por intermedio de este último haga la entrega al testigo Bobby Eddie Berroal Medina dicho monto con la finalidad de que no declare en la investigación o en la carpeta fiscal 33-2021 que se le sigue a Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros por el delito de terrorismo en agravio del Estado peruano. Bien, señor magistrado, esto es las imputaciones concretas que pesa contra cada uno de los acusados hoy presentes. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. A ver, comenzamos con las defensas. Defensa de Víctor Quispe Palomino. No se ha presentado control formal ni sustancial, señor. ¿Lo dice para todos sus patrocinados, doctor? Sí, para los cuatro. Sí. Para los cuatro, correcto. Defensa de Joyce Edward Quiroga Vargas. Sí, señor. Como hemos podido observar, mi señor, el requerimiento... Active su cámara, doctor. El requerimiento acusatorio en aclaración... Doctor, ahora sí.
o en ampliación, básicamente, nuevamente el Ministerio Público sigue en el tema de que no, la acusación en este modo no es preciso, no es concreto y no es claro respecto a los hechos atribuidos a mi patrocinado. Nuevamente ensaya en una imputación concreta, dice haber pertenecido al militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Cómo ha pertenecido? ¿De qué manera ha pertenecido? ¿Cómo se ha afiliado a ese partido? ¿Tiene constancia de afiliación? ¿Tiene certificado de afiliación? No detalla, no resume. Asimismo, para que la imputación sea concreta, dice, desde el inicio del año 2017 hasta el mismo año, o sea, dice que ha permanecido el año 2017, inicios, hasta el año 2017. Pero ¿cómo ha permanecido? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde? ¿Ha estado en el DRAE? ¿Ha estado en Lima, en Abancay, en Ayacucho? ¿Dónde ha estado? O sea, ¿de qué manera ha permanecido en el partido? No hay detalles. Asimismo, dice, señor, durante su permanencia, el acusado integró el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. El Ministerio Público hasta ahora sigue ensayando y sigue diciendo cosas, estableciendo cosas. Por ejemplo, ¿qué es el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú? ¿Dónde existe ese partido? Está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, es un partido apócrifo, clandestino, es un ala qué, o sea, ¿qué cosa? No hay detalles. Por lo tanto, la acusación sigue siendo ambigua, sigue siendo oscura. Asimismo, finalmente dice que mi patrocinado se ha afiliado para hacer un nexo entre el Hezbollah y su ruta sería Bolivia, Colombia, Perú. Entonces, el Ministerio Público no detalla, dice de qué manera mi patrocinado habría sido en la brecha, la palanca, para poder traer armas. ¿Cuántas armas trajo? ¿De dónde trajo? ¿Cuánto cargamento trajo? O sea, ¿cuánto de eso? ¿O simplemente es una narración lírica? Todo ello, mi señor, cuando analizamos el tema concreto por el cual se le acusa a mi patrocinado, entonces estaríamos frente a lo que establece la propia ley, dice el Código Penal, artículo 317, incorporado al decreto legislativo 1244, dice, afiliación consciente y voluntaria. Hay afiliación consciente y voluntaria. El sujeto debe haber incorporado e integrado de manera voluntaria y consciente. Hay en esta narración, se ha demostrado afiliación voluntaria y consciente, el nexo, la pertenencia, señor. No, señor. Asimismo, señor, tiene que haber una adhesión formal o real que tiene que demostrar en su acusación el Ministerio Público. Una adhesión formal o real. No una cuestión de lirismos. Y la permanencia en la organización, para la permanencia en la organización, señor, también el Ministerio Público aquí en su acusación no ha demostrado la pertenencia efectiva y continuada. Dice el año 2017 hasta aproximadamente fines. La condición de la pertenencia efectiva y continuada a la organización no es un acto aislado, mi señor, o lo dice como es esporádico supuestamente. Entonces también, señor, para terminar, respecto a la acusación, dice, tampoco coincide con lo que dice la propia norma establecida en su acusación. Dice, el agente debe tener conocimiento de que la organización tiene fines terroristas, por supuesto que tiene fines terroristas,
Entonces, lo que aquí el Ministerio Público simplemente está haciendo una especie de narración histórica, lirismo. No es objetivo, no es claro, no es concreto. Entonces no ha dicho cuál es el rol es dirigente, mando, o nexo, o ayudante, soplón, no sé. Entonces, en ese sentido, señor, sigue siendo oscura, sigue siendo ambigua, sigue siendo, no siendo clara la narración de las circunstancias, tanto temporal y espacial, de las acciones o omisiones, de las dolosas o culposas que haya tenido mi patrocinado. Asimismo, señor, solamente se aprecia que el representante del Ministerio Público se limitó simplemente a formular una descripción, la que la considero, con todo respeto, una descripción de los hechos como consecuencia de algunas investigaciones que probablemente ha realizado el Ministerio Público, sin haber establecido concretamente la imputación fáctica, señor, fáctica. Estamos hablando de imputación fáctica, mi señor, de mi patrocinado. Gracias, señor. Por lo tanto, la defensa nuevamente observa certeramente y solicito que devuelva al Ministerio Público que sea más claro la imputación fáctica que hemos señalado. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Un pequeño paréntesis, por favor, 2 minutitos. Defensa del señor Bermejo Rojas. Señor magistrado, con su permiso. Adelante, doctor. Señor magistrado, antes, lo primero es acotar que una cosa es la devolución de la acusación que usted ha hecho para que la Fiscalía subsane las observaciones, y otra cosa es cambiar la acusación. Son cosas absolutamente diferentes. El fiscal no puede cambiar una acusación en este estadio procesal. Otra cosa es aplicar las reglas del código que establece la aclaración, integración o modificación en aquello que no le sea sustancial. ¿Por qué hago esta premisa, señor magistrado? Porque yo veo en el presente caso, respecto de mi patrocinado, no puedo hablar de los demás, es que existe ya un cambio. Un cambio. Si usted me permite compartir pantalla. Adelante, doctor. En el presente caso, señor magistrado, vemos al lado izquierdo lo que dice la acusación primigenia, la que no puede ser cambiada, la que no puede ser modificada, ¿verdad? Y en el lado derecho, señor magistrado, vemos la segunda acusación. En ambos casos se refieren a la imputación concreta. En este caso, señor magistrado, yo tengo una primera acusación, lado izquierdo, que hice observaciones formales a la misma, y ahora me entregan una segunda acusación. Y mis observaciones formales respecto a la primera acusación, ahora siento que ya no tienen nada que ver respecto a la segunda acusación. Mi primer pedido es que usted declare improcedente esta supuesta subsanación y que se subsane en base al primer requerimiento acusatorio. Primer pedido. Segundo pedido, si el fiscal quisiera haber hecho algún tipo de modificación, aclaración o integración, el mecanismo procesal es el 351, inciso 3. Situación que no se ha dado en el presente caso. Entonces, no puede tampoco hoy en esta audiencia quererse pretender que lo que se está haciendo es esta fórmula, porque no lo ha invocado el fiscal, porque tampoco ha sido materia de debate. Entonces tampoco usted tendría una barrera procesal para no aplicar esta fórmula. ¿Y por qué digo, señor magistrado, que estamos ante otro tipo de acusación?
Porque si usted lee lo que dice la anterior acusación en respecto a la imputación concreta y lo que dice ahora, en principio dice otra cosa. En principio. Por ejemplo, yo he tratado de esquematizarlo lo más sencillo posible. ¿Qué decía antes? ¿Qué decía la primigenia acusación? Dice, se le imputa a Guillermo Bermejo Rojas, dice, pertenecer desde el año 2000-2017, ojo, no niego que existen elementos comunes, ¿no? Pero veamos lo que dice. Pertenecer desde el año 2016-2017 al militarizado Partido Comunista del Perú, que operaba en el BRAE, que tiene como líder al delincuente tal, y dice, en ese sentido, el ahora acusado ingresó a los campamentos terroristas del BRAE del camarada José. O sea, la imputación era, tú perteneces a la organización terrorista Sendero Luminoso porque ingresaste a los campamentos del BRAE. Hoy, señor magistrado, ya no existe esa imputación. Se cambió el suceso fáctico. Se cambió el hecho imputado. Ahora el hecho imputado al lado derecho es otro. O sea, esta es una acusación sorpresiva, porque ahora el hecho imputado es el haber pertenecido a la organización, pero en calidad de cuadro nativo, dice. O sea, ahora es un cuadro nativo. Ya no es pertenece porque ingresaste a los campamentos del BRAE. Ahora ya no existe la imputación el haber ingresado a los campamentos terroristas del BRAE. Ya no existe esa imputación. Ahora tú eres un cuadro nativo de la organización terrorista. Nosotros nunca nos hemos podido defender, señor magistrado, de la imputación cuadro nativo. Hoy me vengo a enterar que el fiscal está invocando el informe 185-2018 sobre la supuesta conceptualización de cuadro nativo. Situación que tampoco obra como elemento de convicción respecto de mi patrocinado. Entonces, esta es una acusación sorpresiva. Esta es una acusación de la que nunca nos hemos podido defender. Si seguimos viendo las diferencias, porque son absolutamente diferentes, luego a mi patrocinado, primer hecho concreto imputado es pertenecer por haber ingresado a los campamentos del BRAE. Luego, siguiendo con la imputación primigenia, dice, así también realizar trabajos políticos. Ojo, señor magistrado, ¿qué decía? Realizar trabajos políticos. Me quedo con esa frase y paso a la actual nueva acusación, porque es una nueva. Dice, seguimos leyendo, dice, cumplí el rol, ojo, señor magistrado, cumplí el rol, y he puesto en rojita con la línea, de captar líderes políticos. Ojo, captar líderes políticos. Si vemos en la primera imputación, nunca existe la imputación de captar líderes políticos. No existe esa imputación. La imputación era realizar trabajos políticos. Y por eso yo pedí la aclaración cuáles eran estos trabajos políticos que hizo. Pero ahora cambia y dice, no, ya no es realizar trabajos políticos, ahora es captar líderes políticos. Eso es otra cosa, señor magistrado. Una cosa es realizar trabajos políticos y otra cosa es captar líderes políticos. Son sucesos o hechos fácticos diferentes, absolutamente diferentes, de los que no nos pudimos defender. Inclusive señala los nombres de la captación de líderes políticos. Señala Guido Bellido, Vladimir Cerrón, que tampoco existió antes, porque la imputación era realizar trabajos políticos. Ojo, y sigo. En la anterior acusación, en la primigenia en la que nos debemos nosotros basar, decía captar líderes gremiales. Ojo, señor magistrado, que es diferente. Entonces, la primera imputación era realizar trabajos políticos y la captación era respecto de líderes gremiales. Y ahora, si usted mira la nueva acusación, la diferente acusación, dice, y está subrayado, dice el rol de captar líderes políticos que ya explicamos, y luego dice y gremiales. O sea, mantiene la captación de líderes gremiales, pero acá viene la absoluta diferencia. Captar líderes gremiales y pone entre paréntesis
Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo, dice, ¿no? ERRAT, que no existe antes, ¿no? Y dice, con la finalidad de realizar alianzas con movimientos regionales, Perú Libertario, que no existe antes, a efecto de fortalecer los trabajos políticos de Sendero Luminoso, dice, a través de la consolidación del Frente Único Democrático Revolucionario, que sí existe antes, pero ahora lo ponen como un supuesto para fortalecer los trabajos. O sea, ahora, a diferencia de antes, porque antes era captar líderes gremiales para la consolidación del Frente Único Democrático, ahora es captar líderes gremiales, pero señor magistrado, y esto es preocupante, la primera vez que podría ser que se capta líderes gremiales, pero no se menciona ningún líder gremial, se menciona instituciones. Es algo así como que yo diga, se buscaba capturar el Ministerio Público, ¿no? Capturar el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que mediante la captura del Ministerio Público y del Poder Judicial se capture el Estado. ¿Eso realmente es una imputación seria? ¿Cómo se capta al Ministerio Público, señor magistrado? ¿Cómo se capta a una entidad, a un ente, a una organización? ¿Cómo se capta al ASPRED? ¿Cómo? No sé. No me permite mi razonamiento establecer un modo de captación a un ente. No sé, entiendo que tú captas un ente porque a su principal líder, pues, lo tienes sometido a ti, ¿no? Deduzco, ¿no? Deduzco que uno capta al Ministerio Público porque a la fiscal de la Nación la tiene capturada, ¿no? Y de ahí tejes una maraña. Deduzco que se capta al Poder Judicial, no sé, capturando a los vocales supremos, a los que administran el Poder Judicial, ¿no? Porque si no, ¿cómo captas un ente administrativo abstracto? Capturar la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahora han cambiado que la captura de líderes gremiales es sobre otras instituciones no existidas antes. Y se sigue en el abstracto. Entonces, yo no me puedo defender de esta acusación. No puedo entrar al detalle de formular observaciones formales sobre algo que es nuevo. Yo tendría que entrar hoy, señor magistrado, a cuestionar mis observaciones. Si el fiscal ha subsanado o ha subsanado las observaciones que usted las declaró fundadas y usted le corrió traslado para que el fiscal aclare esas observaciones formales formuladas. Como por ejemplo, mi observación que decía, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de convicción que señalan que Guillermo Bermejo Rojas perteneció al militarizado Partido Comunista del Perú? ¿De dónde saca eso? Como por ejemplo, cuando el fiscal señaló que el acusado tiene vínculos. ¿Cuáles son esos vínculos que le señalan al fiscal entre el año 2000 y 2017, 2016 y 2017? Que se aclare. ¿Dónde está? ¿Dónde se establece que él perteneció a la organización en esos años? Como por ejemplo mi observación de cuando yo establecía cuáles son esos trabajos políticos que realizó Guillermo Bermejo Rojas. Cuando yo pedía quiénes eran estos líderes gremiales captados, cuál era la acción de capturar estos líderes, etcétera, todo lo que ha sido formulado en mis observaciones formales. Hoy no puedo formular ninguna observación formal porque no es el estadio procesal. No puedo formular hoy observación, el código me lo impide, la norma me lo impide, porque no se puede formular acusaciones sobre una nueva acusación, formular observaciones formales sobre una nueva acusación. Entonces, señor magistrado, pido que se declare improcedente porque se está presentando primero una nueva acusación. Segundo, porque yo no me tengo que ceñir en mis observaciones respecto de esta segunda acusación. Yo tengo que ceñirme respecto de la primera que haya sido subsanada. Y vemos que hoy existe un cambio. Entonces pido que se revuelva de nuevo la acusación y que el fiscal sobre la primigenia acusación subsane las observaciones pedidas y no haga un cambio del requerimiento acusatorio. Y finalmente, señor magistrado,
ya como una nota de repente de corolario, el fiscal ha dicho que la ideología marxista, el marxismo, busca o prepondera el uso de las armas de fuego para llegar al poder. Señor magistrado, basta leer el manifiesto comunista de Marx para darse cuenta que lo que dice el fiscal es alejado de la absoluta realidad. En todo caso, que saque la cita correspondiente en donde Marx dice, exhorto al fiscal, donde Marx dice que se tiene que tomar el poder con las armas. ¿De dónde se saca ese tipo de cosas? Eso es una confusión. Nada más, señor magistrado, gracias. Gracias a usted. A ver, continuamos con la defensa de... Te quiero Vargas, Bermejo Rojas. Ahora, defensa del señor Guido Bellido Ugarte. Señor juez, con su venia. Nosotros consideramos... Active su cámara, autor, por favor. Sí, doctor. Señor magistrado, nosotros consideramos que la supuesta subsanación realizada por el Ministerio Público no cumple los requisitos establecidos en lo dispuesto en el numeral 2 del 352 del nuevo Código Procesal Penal. Primero, señor juez, en la misma línea que mi colega, referir lo siguiente. El Pleno Jurisdiccional 2013 Huancavelica refiere ad literal lo siguiente: la devolución de la acusación fiscal basada en el artículo 352 del nuevo Código Procesal Penal, al realizarse el control formal de la misma, puede realizarse por una sola vez. De no subsanar el fiscal correctamente con los requisitos indispensables para la continuación de un proceso en el que se respeten todas las garantías, se realiza la audiencia con la resolución defectuosa y el juez puede brindar al fiscal una última oportunidad de subsanar estas en audiencia las observaciones advertidas. Y de no cumplir con este requisito indispensable, se sobresee el caso, se remiten copias a su jefe de control interno de la Fiscalía. Señor juez, ¿a qué acuerdo plenario es alusión, doctor? Al Pleno Jurisdiccional 2013 Huancavelica, señor juez. ¿De qué? ¿De qué corte? ¿De la Corte de Huancavelica? Sí, de la Corte Distrital de Huancavelica. Lo copio acá, señor magistrado, para que podamos tener todos acceso. Bien, con esa premisa, señor magistrado, yo debo señalar lo que ha referido también el doctor Atencio, de que no podemos cambiar la imputación propiamente la base fáctica, porque vulneraríamos claramente el derecho de mi patrocinado de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa. Al margen de que la Fiscalía, todas las observaciones amparadas por su despacho, nosotros consideramos que ninguna de ellas ha sido subsanada. En la página 14 del escrito de subsanación, ítem 3.6.1, en la imputación concreta señala: Guido Bellido Ugarte habría pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso desde inicios del 2017 hasta fines del 2018. Esta fecha sigue siendo imprecisa, no se fija el momento determinado, no se ha subsanado la misma. No especifica de qué manera se habría fortalecido el mencionado partido militarizado. Ahora, en el párrafo siguiente dice: en el mes de enero del 2018, fecha que sigue siendo imprecisa, Guido Bellido Ugarte habría recibido a la persona de Bobby Eddie Villarroel Medina Sacha. Sin embargo, también sigue siendo impreciso, sigue siendo genérico, sigue siendo extenso respecto al punto central en el que se dice: Guido Bellido Ugarte habría recibido de Bobby memorias extensibles, pero no aclara cuántas, dónde, qué contenían, etc. Señala que las mencionadas memorias habrían sido enviadas por Florabel Vargas Rojas, pero no se señala, pues, con precisión respecto de las mismas, respecto de esta entrega. Por lo que la subsanación sigue siendo vaga, imprecisa, conforme señala el Acuerdo Plenario 2-2012, Fundamento Jurídico 10, no se ha cumplido con precisar la imputación con mi patrocinado. Por otro lado, se atribuye también al señor Guido Bellido Ugarte de que se tiene, en base a los elementos de convicción,
en el requerimiento acusatorio y en la subsanación de la misma, tal como se puede ver en el ítem 5.6, página 37 y 38, la declaración, informe policial, acta de deslacrado, informe 256, historia de afiliación de Guido Bellido Ugarte, que acreditaría que en la actualidad no tiene afiliación con partido político alguno. Es decir, señor magistrado, esto sigue siendo abstracto, sigue siendo genérico y finalmente pues no nos ayuda a vislumbrar propiamente cuál es la imputación precisa y concreta contra el señor Guido Bellido Ugarte para que éste pueda ejercitar su derecho de defensa. En cuanto al ítem 6.6, también consideramos que no se hace la precisión adecuada respecto a lo que se quiere acreditar con los elementos de convicción subsanados o precisados. Señor magistrado, para culminar, no se ha señalado de forma detallada el rol del señor Guido Bellido Ugarte, porque no basta con decir que su labor era fortalecer los trabajos políticos. No podemos decir que al recibir Guido Bellido Ugarte USBs, los cuales tampoco se han descrito, se han detallado su contenido, su entrega, en dónde, en la fecha y en el lugar en el que se habrían entregado estos, ¿cómo es que promovería la idea del partido político Sendero Luminoso? Finalmente se dice que la participación de mi patrocinado sería fortalecer los trabajos partidarios, sin embargo no especifica cuáles serían estos o cómo fortalecería los mismos mi patrocinado, y consideramos, señor juez, que no se ha satisfecho la garantía del 352, por lo que considero yo que primero debe darse por no subsanadas las observaciones, y en segundo lugar ponemos a consideración del despacho respecto a esta falta finalmente de precisión del requerimiento acusatorio. Gracias. Gracias a usted. A ver, defensa de Cerrón Rojas. Buenas tardes. Voy a, tanto la del doctor Cerrón como la de la señora Ana María Córdoba, voy a intercalar las observaciones, el cuestionamiento. Cuando se le devuelve la acusación al señor fiscal en la sesión anterior, resultaba claro de que la acusación era imprecisa, y ante dicha evidencia usted le hizo unas claras indicaciones para que éstas estuvieran contenidas en la subsanación que él ha presentado. Pero en ningún momento, como lo han manifestado los colegas que me han antecedido, en ningún momento usted, señor juez, lo autorizó para que el señor fiscal variase la imputación, cambiase los hechos o cambiase los cargos que se le imputan a todos los acusados el día de hoy. Lo han señalado mis colegas, y en el caso, por ejemplo, del doctor Cerrón, por hablar solamente de uno de ellos, se le imputaba el hecho de haber recibido unos USB con cierto material supuestamente de carácter delictivo, político, subversivo, sin habernos precisado la vez anterior, uno, si el doctor Cerrón lo recibió; dos, si el doctor Cerrón lo utilizó; y tres, si a partir del uso de ese material se había producido un agravio para el Estado. No estaba esto precisado. Sin embargo, en la fecha, cuando verificamos la acusación respecto del doctor Cerrón, nos damos con la sorpresa de que la afirmación ya no es el haber recibido los USB, sino que a partir de su supuesta participación en el Frente Democrático Revolucionario, la finalidad que él tenía era la de ampliar las bases del militarizado Partido Comunista del Perú, que es una cuestión totalmente distinta. Pero sin embargo la acusación tampoco no nos dice de qué manera, entre qué fecha y qué fecha, porque en la acusación que se ha subsanado hablaba del periodo de un año, 2016-2017, y ahora habla de octubre, noviembre, 3 meses del año 2017. Señor juez, de ser una o de ser otra, el doctor Cerrón tenía el derecho de haberse defendido de una o de otra,
pero no puede ahora ejercer el derecho de defensa ni ofrecer ningún elemento de convicción respecto de una imputación que no tiene sustento alguno. Si en la anterior oportunidad estaba basada la acusación solamente en los dichos de personas que no tienen la calidad que la ley le otorga para producir certeza en lo que afirman, no existen documentos ni antes ni ahora. Pero si antes no existían respecto de la imputación imprecisa, ahora tampoco existen respecto de la imputación variada. Y eso, obviamente, agravia el derecho de mi patrocinado a poder participar en un eventual juicio con las armas que la ley le faculta para ejercer, para preservar su libertad. Señor juez, acá estamos tocando una situación como que fuera una imputación vaga o en todo caso muy endeble y débil. Señor juez, el señor fiscal está pidiendo para mi patrocinado 25 años. 25 años voy a defenderme en un juicio con esa imputación de esa manera en la que no se me ha permitido el ejercicio del derecho de defensa. Creo que no. En el caso de la señora Ana María Córdoba Capucho, la imputación anterior fue la de haber entregado 500 soles ante determinado requerimiento de una persona, puesto testigo, en la que se basa la acusación. Sin embargo, ahora la imputación es la de haber coordinado con un coacusado la entrega de la misma suma de dinero. Entonces, o entregué de motu propio, sin saber para qué o cuál sería el fin de la entrega de ese dinero, de lo cual tampoco hay constancia porque obviamente ninguno de los elementos de convicción que plantea el señor fiscal podrían llevar a dicha conclusión. Y ahora tengo que defenderme o tengo que cuestionar el hecho de haber coordinado, que son dos cosas absolutamente distintas, señor juez. Entonces, si no me pude defender, como en el caso del doctor Cerrón, respecto de una imputación que ha sido variada totalmente, tampoco pues la señora Ana María Córdoba Capucho va a poder ejercer su derecho de defensa respecto de casos que ella pudiera haber podido desvirtuar totalmente. Como lo señalé, y con esto voy terminando, señor juez, como lo señalé en la sesión anterior, esta acusación tan endeble, tan falta de rigurosidad, tan alejada de la legalidad, responde a un hecho particular que lo señalé la vez pasada, al periodo electoral en el que el presidente Castillo participaba en la segunda vuelta. Y a partir de esa situación se han creado una serie de historias que no se sostienen ni en el tiempo ni en los hechos. El señor fiscal ha incumplido en base a todo esto con lo dispuesto por su despacho. No se subsana de esa manera la acusación y obviamente de ampararse de tal manera produce la indefensión de mis dos patrocinados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Defensa de Benítez Tangoa. Bien, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, la defensa técnica del señor John Clever Benítez Tangoa plantea nuevamente las observaciones del nuevo requerimiento que ha hecho la subsanada, que ha hecho el Pleno del Ministerio Público. En base a lo siguiente, señor magistrado. Señor magistrado, volvemos a lo mismo. El representante del Ministerio Público realiza las observaciones, realiza su narrativa de sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Esta vez sí lo ha realizado de forma separada, ya que se trata de dos hechos distintos. El hecho que se le atribuye a mi patrocinado es haber cometido el delito de obstrucción. Pero tenemos en las circunstancias precedentes solo 6 líneas y nos hablan nuevamente de una disposición de apertura de la investigación preliminar. ¿Qué nos señala la disposición? Específicamente nada sobre mi patrocinado.
¿En qué momento mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa habría planificado o habría coordinado o de qué forma inicia el hecho delictivo que tiene que estar en estas circunstancias precedentes? Que solamente me señala de que mediante disposición fiscal número 1 de fecha 3 de agosto del 2021, esta Fiscalía Especializada de Terrorismo dispuso iniciar investigación preliminar contra Guillermo Bermejo Rojas, Guido Bellido Ugarte, Vladimir Cerrón Rojas, entre otros. ¿Y en qué parte se encuentra mi patrocinado? Sé que mi patrocinado no hizo una planificación, una coordinación para cometer un hecho delictivo, que de frente se va a las circunstancias concomitantes y no narra nada, absolutamente nada de mi patrocinado en los hechos precedentes. Ahora bien, en las circunstancias concomitantes, señala, señor magistrado, que el acusado Vladimir Cerrón Rojas se contactó con su coacusado John Clever Benítez Tangoa. ¿Por qué medio se contacta su coacusado Vladimir Cerrón con mi patrocinado John Clever? ¿Por qué medio tecnológico, a través de llamada, a través de un tercero, a través de vía WhatsApp? No nos señala, solamente nos dice se contactó. ¿Y cuál es la finalidad de ese contacto? En las circunstancias concomitantes, que tampoco nos señala el presidente del Ministerio Público, por lo cual no es clara los hechos que se narran de mi patrocinado. Nos señala también que con fecha 20 de septiembre de 2021, el acusado John Clever Benítez Tangoa se contactó con su coacusado Néstor Orlando Viera Fiestas. ¿De qué forma se realiza esa contactación? ¿Y sabe por qué el representante del Ministerio Público no puede poner de qué vía se realiza la coordinación o de qué forma se contacta tanto Vladimir Cerrón como el señor Néstor Viera Fiestas? Porque no existe ningún elemento de convicción que acredite dicha comunicación. No existe ningún elemento que acredite, que señale un levantamiento del secreto de las comunicaciones, una apertura de celular. No lo existe, por eso que no lo coloca, por lo cual no es clara la comunicación que realiza. Señala también, señor magistrado, que mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa le entregó al testigo Bobby Villarroel Medina el monto de la suma de 1.000 nuevos soles. ¿De qué forma le entrega? ¿En efectivo? ¿Le entrega a través de una transferencia bancaria? ¿O le entrega a través de algún aplicativo móvil, Yape, o algún otro aplicativo que existe hoy en día? No lo señala. Asimismo, tampoco señala si es que el dinero que supuestamente se le ha entregado, ¿a dónde fue a parar? ¿Lo devolvió el testigo? Si le entregó un dinero que es de procedencia ilícita, ¿entregó el dinero o se lo quedó el testigo? No señala, señor magistrado. Son unas narrativas exclusivamente que están fuera del contexto del hecho delictivo en materia de investigación. Asimismo, en las circunstancias posteriores, que al promediar las 15:30 horas aproximadamente, el acusado John Clever Benítez Tango, no dice Tangoa, dice Tango, salió del local subiéndose al vehículo de su coacusado Néstor Orlando Viera Fiestas, quien lo condujo hasta la avenida Santa Catalina, al promediar las 15:30 horas. ¿De qué día? ¿Del mismo día? ¿Después de 2 días? ¿De qué mes? Tampoco es clara. Por lo cual, señor magistrado, al no tener las narrativas claras que su despacho dispuso que se subsanaran, al no tenerla clara, esta defensa solicita que sea devuelta nuevamente a fin de que pueda subsanar y pueda colocarnos las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores claras con respecto a mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa, que son las circunstancias, que son los hechos que van a ser llevados a juicio y por lo cual esta defensa va a poder determinar la estrategia legal para asumir una adecuada defensa. Por lo cual solicito que se le devuelva y pueda subsanar nuevamente estos errores que ha vuelto a cometer. Muchas gracias. Gracias a usted. Defensa de Viera Fiestas. Sí.
Señor magistrado, la defensa del señor Néstor Viera Fiestas. En base a lo mencionado, sí, como lo han mencionado los anteriores colegas, también la presente defensa del señor Viera Fiestas va a presentar las observaciones que vienen a ser las siguientes. Para empezar, el representante del Ministerio Público no ha narrado de forma clara y precisa lo que se le imputa a mi patrocinado. En este caso, hay una palabra que mucho se repite, que es el contactar. Como bien mencionó mi anterior colega, no existe en alguno de los elementos de convicción un levantamiento secreto de las comunicaciones o al menos un lacrado del teléfono para que puedan verificar de qué manera se ha contactado, porque en este caso viene a ser una interpretación de la defensa. Ahora, con respecto a las circunstancias concomitantes del delito de obstrucción a la investigación por el cual se le sigue a mi patrocinado, hace mención a lo siguiente, donde se contactó con sus coacusados Ana María Capucho. Antes de ello, hace mención al señor John y Néstor. En este caso, la primera observación sería la siguiente. ¿Quién de los dos mencionados habría comunicado con la señora Capucho directamente? Porque no es que lo narra de forma clara y precisa. ¿Y de qué manera se comunicaron? ¿Por teléfono, por llamada, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook o de forma personal? ¿Y dónde fue el encuentro? Ahora, así también hacen mención sobre un asilo político y que este fue gestionado. ¿Por quién fue gestionado? Ahí tampoco lo narra y eso está en el cuarto párrafo de las circunstancias concomitantes. Por otro lado, se tiene a lo que menciona el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, en la subsanación claramente, en el cual dice, ¿no? Donde se contacta con el testigo Bobby Villarroel. En este caso, también quisiera hacer mención o que el representante del Ministerio Público precise de qué forma se contactaron, cómo, cuándo, dónde. Asimismo, también hacen mención de que el carro de mi patrocinado, el señor Néstor Viera Fiestas, se estacionó cerca, ¿dónde? ¿Cuáles fueron las intersecciones? Si fue en un centro comercial y todo ello, ¿no? Ahora, hacen mención a la entrega del dinero que se le habría proporcionado al señor Bobby. Como bien mencionó mi anterior colega, el dinero ¿dónde fue entregado? ¿O por qué medio fue entregado? ¿Mediante una transacción o fue entregado en efectivo? Con respecto a las circunstancias posteriores, hacen mención a una presión y amenaza que habría recibido supuestamente el señor Bobby. Acá, en la presente defensa del señor Néstor Viera Fiestas, se hace la siguiente pregunta. ¿El señor habría denunciado este hecho delictivo que cometió supuestamente alguno de nuestros patrocinados? No sabemos de ello, porque tampoco menciona si existe una denuncia de por medio. ¿Con qué se puede acreditar esta amenaza que habría recibido? ¿Y qué tipo de amenaza recibió? ¿Física, psicológica? Y bueno, eso principalmente es todo por la defensa del señor Néstor Viera Fiestas y por todos los argumentos ya señalados anteriormente, la defensa del señor Néstor Viera Fiestas solicita que se devuelva el requerimiento acusatorio ya subsanado. Muchas gracias. Listo. Hemos concluido con las observaciones formales, señor fiscal. Algo muy concreto para culminar esta primera fase de la audiencia. Díganos. Sí, básicamente algo concreto nomás. Nosotros como Ministerio Público lo que hemos hecho en esta subsanación de requerimiento acusatorio no ha sido cambiar los hechos. Los hechos están cual obra en la carpeta fiscal y en el expediente judicial. Lo que se ha hecho es ordenar esta estructura de lo que se dice en el requerimiento primigenio. En ningún momento se ha variado los celos. Si se lee todas las declaraciones, hay un orden cronológico, cosa que no se daba en el requerimiento primigenio. Lo que nosotros como Ministerio Público hemos ordenado, hemos hecho la acusación más comprensibles. Hay un marco de imputación de dónde a dónde parte su integración a Sendero Luminoso, hasta cuándo, cuál era el rol fundamental que cumplía cada uno de los acusados. En ese escenario, señor magistrado, nosotros no hemos cambiado los hechos siguen siendo lo mismo, pero de una óptica o con un lenguaje más comprensible. En ese escenario, nosotros como Ministerio Público, de los actuados que hay todo en la carpeta fiscal, partiendo del testigo Bobby Villarroel Medina y del testigo protegido, se ha hecho la acusación fiscal subsanatoria. No hemos agregado ni hemos quitado nada sobre ese tema. Eso es todo, señor magistrado. Listo, ya va a ser la 1 de la tarde, son 12:53.
para continuar la presente audiencia a las 4 de la tarde, ¿les parece? Tengo que revisar. Sí, señor magistrado, yo no tendría ningún problema en reiniciar a las 4, pero solamente con la salvedad que a lo mucho podría hasta las 5. Sí, solamente permitir la resolución que corresponda. No hay ningún problema. Ya, entonces 4 de la tarde nos volvemos a encontrar, ¿ya? Solo vamos a recibir su resolución, mi señor. Así, doctor, y ya luego Correcto. ordenamos lo que corresponda o la continuación en otra fecha, ¿ya? Correcto, mi señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. El link es el mismo, hago la precisión, el link es el mismo, son las 12:53 de la tarde. Hasta las 4. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego.